Shalom amigos, Israel dejó de bombardear Irán, pero eso no significa que Irán haya dejado de atacar a Israel. Al contrario, las señales que llegan esta mañana preocupan cada vez más a nuestro sistema de defensa, porque el próximo frente podría no estar en Teherán, sino mucho más cerca. ¿Dónde y por qué preocupa tanto a las autoridades en Israel? De esto y más vamos a hablar hoy, jueves 25 de junio de 2026, 10 del mes de Tamuz en el calendario hebreo. Bienvenidos a Israel a Diario. Israel a Diario cuenta con el auspicio de Fabián Levi, el agente de viajes de la comunidad latinoamericana en Israel. Les dejo sus datos de contacto, pueden comunicarse con él desde cualquier lugar del mundo. Comencemos con noticias que hoy ocupan el centro de la primera plana del diario Yediot Aharonot. Allí lo vemos, el jefe del Comando Central del Ejército de Estados Unidos, CENTCOM, el almirante Brad Cooper, llega hoy a Israel, allí en letras blancas sobre fondo rojo, y se espera que mantenga reuniones con el jefe de Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, y con el ministro de Defensa Israel Katz. Sobre la mesa, dice el diario, Irán y el Líbano. Y el lugar central, vamos a verlo de nuevo, el lugar central en la primera plana lo ocupa el titular que dice: al amparo del alto el fuego, Irán reconstruye infraestructura terrorista en Judea y Samaria. Aquí en este artículo que firma Elisha Ben Kimon, Yediot Aharonot advierte que ahora que finalizó la guerra con Irán y se apaciguó la frontera entre Israel y el Líbano, Teherán está redirigiendo masivamente sus recursos tecnológicos, financieros y de armas hacia Judea y Samaria. La cúpula de seguridad de Israel está en alerta máxima y reforzando tropas, consciente de que la relativa calma actual es ficticia y que el sector es un polvorín a punto de estallar, toda esa zona. ¿Qué está haciendo Irán? Al cerrarse la vía libanesa, Teherán fija a Judea y Samaria como su plataforma principal para desestabilizar, a Israel. Cientos de terroristas liberados en los recientes acuerdos de liberación de rehenes volvieron a sus localidades de origen, convirtiéndose en agentes catalizadores del terrorismo, y al mismo tiempo Israel, el ejército israelí, los vigila de cerca y en forma constante para evitar que logren formar o reactivar nuevas células terroristas. Los métodos de operación iraníes para promover el terrorismo se basan en tres ejes principales: financiación digital, o sea, el uso de monedas, criptomonedas que evaden los sistemas de control tradicionales; contrabando terrestre para introducir armamento; y también la instrucción de atacantes a distancia mediante la transferencia de conocimiento tecnológico. En este aspecto se teme especialmente que Irán trate de transferir tecnología de drones explosivos, los mismos que han causado tanto daño a Israel, ya sea en el sur del Líbano a las tropas, como también en el norte del país a los civiles. Y aquí entra otro factor: la conexión turca. El Shin Bet, el Servicio de Seguridad General de Israel, detectó que líderes de Hamas instalados en Turquía dirigen de forma directa y libre redes de reclutamiento, realizan reuniones y hacen transferencias operativas hacia los territorios. A principios de esta semana, el Shin Bet reveló que logró impedir decenas de atentados en el último año organizado por miembros de Hamas que se encuentran en Turquía, y enfatizó que a lo largo de los últimos años, con mayor intensidad en los últimos 12 meses, los hombres de Hamas aprovechan su estancia en suelo turco para gestionar una extensa red terrorista, y esto lo hacen con total libertad
e incluye el reclutamiento de terroristas, la celebración de reuniones en Judea y Samaria y la transferencia de dinero y armamento al territorio. En las últimas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a hablar sobre su gran amigo Recep Tayyip Erdoğan, el presidente de Turquía, que era candidato, en sus palabras, a entrar en la última guerra. Vamos a verlo. Me cae bien, es amigo mío y se mantuvo al margen de la guerra. ¿Sabes? Él era un candidato principal para entrar en la guerra con Irán. Tal vez Irán, que no apoya a Israel, le pedí que se mantuviera al margen y lo hizo. ¿Y quién más fue genial? Fue el presidente Xi de China. Pudo intervenir, obtiene la mitad de su petróleo de allí y puedo imaginar que quisiera hacerlo. Y le pedí que por favor se mantuviera al margen. Trump dijo que China y Rusia se mantuvieron al margen de la guerra porque él lo pidió y se autoelogió diciendo: hicimos un muy buen trabajo. Pero más allá de eso, resulta evidente que el presidente turco Erdoğan ya está involucrado en esta y otras guerras y mueve muchos hilos detrás de todo lo que sucede aquí en Medio Oriente. Según informó la agencia de noticias AFP, se espera que Arabia Saudita sea la sede de una cumbre de reconciliación entre Irán y los países del Golfo en un intento por mejorar las relaciones tras la reciente guerra. Y enseguida, en unos minutos, vamos a entender qué tiene que ver esto con Turquía, pero especialmente con Irán. Un diplomático familiarizado con las conversaciones señaló que el encuentro buscará fortalecer los vínculos entre Irán y los estados del Golfo e incluso podría también abarcar a otros países de la región. Aunque no precisó una fecha para la reunión, el informe indica que la cumbre se celebraría en Riad y subraya que estas conversaciones serán independientes de las negociaciones que mantienen actualmente Estados Unidos e Irán. O sea que más que relacionado con Irán, lo está con este vínculo, por llamarlo de algún modo, entre Estados Unidos e Irán y cómo Estados Unidos está manejando toda esta situación. Y eso me lleva directamente a un artículo del diario Israel Hayom de hoy que firman los periodistas Dudi Kogan y Dani Zaken, aquí lo vemos, que plantea la inquietud generalizada entre las monarquías del Golfo Pérsico, especialmente Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, ante el memorando de entendimiento alcanzado entre Estados Unidos e Irán. Aunque desconfían profundamente de las intenciones de Irán, Riad y Jerusalén, dice, optaron por un silencio estratégico, o sea, evitan criticar abiertamente el memorando y hacerlo en público para no desatar la indignación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y en lugar de hablar, presionan discretamente detrás de bambalinas. Israel Hayom destaca que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que recién lo veíamos, está de gira por los países del Golfo, por algunos países del Golfo, para intentar calmar el escepticismo de sus aliados sobre el pacto con Teherán. Riad exige a la Casa Blanca garantías por escrito de que el estrecho de Hormuz va a permanecer libre de tasas de tránsito y que cualquier agresión iraní a los países del Golfo activará de inmediato sanciones internacionales y sanciones duras. Mientras los Emiratos Árabes Unidos lideran la postura más hostil hacia Irán, Qatar se posiciona en el extremo opuesto, impulsando abiertamente un marco de seguridad regional y cooperación económica con Teherán. Y justamente a esto se refiere hoy el abogado y experto en temas militares Rami Simani en su columna de opinión en Yediot Aharonot, en la que plantea lo siguiente. No se confundan ni por un momento, dice. En Doha creen exactamente igual que en Teherán en la destrucción de Occidente. Qatar es el verdadero cerebro político y financiero
detrás del reciente memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán. El autor sostiene que Doha comparte la agenda antioccidental y destructiva de Teherán, pero la camufla bajo su inmensa riqueza con diplomacia, con acuerdos económicos, negocios, y logra así manipular la política exterior de Estados Unidos en detrimento de la seguridad de Israel y de Occidente en general. El autor afirma que Qatar redactó y produjo el memorando para salvar al régimen iraní, aprovechando la ingenuidad o debilidad, y yo me permito agregar los intereses, del equipo de negociación de Donald Trump. Durante la guerra, Qatar no sufrió daños directos e incluso consintió ataques iraníes menores en sus márgenes para disparar los precios del petróleo a nivel mundial, presionando así a Estados Unidos y a Europa para forzar el alto el fuego. El autor también apunta a la alianza entre Qatar y Turquía, y aquí llegamos nuevamente al tema de Turquía, y dice que estos países buscaron frenar la guerra porque sabían que el colapso del régimen de Teherán convertiría a Israel en la potencia regional indiscutible. Por último, hace un planteo que bien podría parecer wishful thinking, o sea, una expresión de deseos, que el acuerdo de Trump bien podría ser, dice el autor, una enorme maniobra de distracción, un caballo de Troya, en sus palabras, diseñado para terminar destruyendo al régimen iraní. El problema es que los países del Golfo ya no confían en Estados Unidos y resquebrajan el frente unido que Trump esperaba construir contra Irán. Ante la percepción de que Washington es incapaz de contener firmemente a Irán y que podría ceder ante las demandas del régimen, los países árabes decidieron romper el bloque estadounidense e iniciar negociaciones directas y bilaterales con la República Islámica para proteger sus propios intereses comerciales y de navegación. Reina el escepticismo generalizado, dice también este diario. La gira de Marco Rubio por la región evidencia que los aliados tradicionales de Estados Unidos se sienten desprotegidos, arrojados bajo las ruedas del autobús, como se suele decir, por el pacto estadounidense-iraní. Omán y Qatar ya establecieron grupos de trabajo directos con Irán para regular el tráfico marítimo en el estrecho de Hormuz, ignorando las directrices de Washington. En el Golfo temen que Estados Unidos cometa el error de liberar los primeros 12.000 millones de dólares del dinero congelado de Irán por adelantado, antes de recibir garantías reales de seguridad regional. Y lo que más nos preocupa a nosotros son las consecuencias para Israel. El viraje del Golfo le da a Irán un valioso escudo político y diplomático. Además, el artículo concluye que si el pacto de Estados Unidos con Irán fracasa en los frentes del estrecho de Hormuz y la economía, arrastrará consigo cualquier probabilidad de estabilizar de forma duradera la frontera entre Israel y el Líbano. Ese es el efecto que quería lograr el régimen de la República Islámica y que Donald Trump le permitió conseguir. Y justamente desde el Líbano llegan noticias que vuelven a recordarnos que la guerra todavía cobra vidas. Esta mañana el ejército comunicó el fallecimiento de un soldado de la reserva en un accidente operativo en el sur del Líbano. Se trata del sargento mayor en la reserva Basil Sueid, de 32 años, originario de Pki'in, conductor que se encontraba en una operación militar con la brigada Golani. El ejército informó que Sueid falleció cuando el camión que conducía volcó durante la operación. En un incidente separado, otro accidente operativo,
Otro soldado sufrió heridas de mediana consideración. Y recordemos que la semana pasada fueron sepultados 6 soldados israelíes caídos en el Líbano. Mientras tanto, en Gaza, otro trágico episodio vuelve a poner de manifiesto los riesgos que persisten. En la Franja de Gaza, un contratista civil del Ministerio de Defensa de Israel falleció en las últimas horas por el derrumbe de un edificio. Se trata de Raed Abulkian, habitante de Jura, en el Negev, que trabajaba en una compañía encargada de trabajos de ingeniería para el Ministerio de Defensa y es el 5º civil contratista muerto en Gaza y el Líbano desde el comienzo de la guerra. Y mientras en Israel la preocupación por la situación hoy en Venezuela encabeza todos los noticieros de esta mañana, una noticia que llega desde Colombia abre una perspectiva muy diferente para las relaciones bilaterales. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, informó que mantuvo una conversación con el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, a quien describió como un verdadero amigo del pueblo judío y del Estado de Israel. Sa'ar lo felicitó por su victoria electoral y dijo que el resultado abre una nueva etapa de esperanza para Colombia y sus ciudadanos. El presidente respondió a través de la red social X, abro comillas, Israel puede contar con Colombia como un amigo y aliado leal. Y agregó que las relaciones entre los dos países no fueron las mejores en el pasado, lo sabemos, pero que su gobierno buscará recuperarlas como nunca antes. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a compartirlo, difundirlo, recomendarlo y también a suscribirse y a formar parte del grupo de Amigos de Israel a Diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente, que tengamos buenas noticias. Shabbat Shalom.